Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con fracciones propias, impropias y unidad. Lo primero que vamos a hacer antes de definir cada una de ellas, vamos a ver la representación simbólica de las fracciones. En este caso, podemos expresar una fracción de la forma A entre B, como lo vemos acá, o A una línea horizontal y B. Recordemos que A y B son números, en este caso números naturales, y la única condición es que el número B no puede ser 0, es decir, tiene que ser distinto de 0. Cada uno de estos números, A y B, tienen un nombre particular. El número que se encuentra en la parte superior, en este caso A, lo llamamos como numerador. El número que se encuentra en la parte inferior, o sea el B, lo llamamos como denominador. Y esta línea que lo separa, lo vamos a llamar como línea fraccionaria. Son los conceptos básicos de lo que es la representación simbólica de las fracciones. Ahora bien, pasemos a definir qué es una fracción propia, una impropia y una fracción unidad. Primero vamos a definir la fracción propia. La característica principal de una fracción propia, como lo vemos acá, es que el numerador de la fracción es un número menor que el denominador. Es decir, hay que hacer una comparación entre numerador y denominador. Si el numerador es más pequeño que el denominador, se llama fracción propia. Veamos algunos ejemplos. En este caso tengo 3/5 y hacemos la comparación. Tomamos el número, en este caso numerador el 3 y denominador el 5 y los comparamos. Efectivamente 3 es más pequeño que 5, entonces sería una fracción propia. Ahora bien, tenemos 4 entre 11. En este caso, nuevamente tomamos la comparación numerador, denominador. Observemos que el 4 es más pequeño o inferior que el 11, por lo tanto también cumple la condición y sigue siendo una fracción entonces propia. Ahora bien, vamos a ver la definición de una fracción impropia. Al igual que en el caso anterior de la fracción propia, la fracción impropia hay que hacer una comparación entre el numerador y el denominador de la fracción. En este caso, como vemos acá, el numerador de la fracción tiene que ser un número mayor al denominador. Haciendo esta comparación, si el número que se encuentra en la parte superior o en el numerador, si es mayor, es una fracción impropia. Veamos dos ejemplos. El primero es 9 entre 7 o 9/7. Vamos a hacer la comparación y vemos el numerador es 9, lo colocamos por acá, el denominador es 7, lo colocamos por allá y hacemos la comparación. Como 9 es más grande que 7 y 9 era el numerador, entonces cumple la definición, por lo tanto podríamos concluir que esa es una fracción impropia. Otro ejemplo es 13 entre 2. En este caso, 13, que es el numerador, es más grande que 2. Por lo tanto, cumple la definición de una fracción impropia y podríamos decir que 13 medios o 13 entre 2 es una fracción impropia. Ahora bien, ¿qué es una fracción unidad? Según algunos libros de texto se puede llamar unidad o una fracción unitaria. En este caso es cuando el numerador y el denominador son iguales. Es decir, cuando el número que tenemos en la parte superior, o sea, el numerador y el denominador son iguales. Veamos la comparación. Una fracción propia es cuando el numerador es más pequeño, una fracción impropia cuando el numerador es más grande y una fracción de unidad o unitaria es cuando son iguales. Entonces veamos dos ejemplos. En este caso tenemos 6 entre 6. Fácilmente es verificable de que el numerador es igual al denominador, por lo tanto es una fracción unidad o unitaria. De igual manera pasa con 11 entre 11, el numerador es igual al denominador, por lo tanto es una fracción unidad. Vamos a ver el siguiente problema de aplicación. El problema indica, suponga que en un comedor se compra 15 medios kilogramos de carne molida, 4/5 kilogramos de tomates y 7/7 kilogramos de cebolla. Con base en dicha información, determine cuál fracción es propia, impropia y unidad. Para ello entonces vamos a tomar cada una de las información que nos dan, en este caso 15 medios. Vamos a hacer la comparación entre el numerador y el denominador. Para ello los colocamos y en medio de ellos colocamos una línea. En esta línea vamos a determinar cuál de los dos es mayor y en particular cuál es menor. En este caso 15 es mayor a 2. Como 15 era el numerador, en este caso la fracción es una fracción impropia porque el numerador es más grande que el denominador. En esta otra fracción, 4/5, lo que tenemos es
Tomamos el numerador como 4, denominador como 5, trazamos la línea y hacemos la comparación. En este caso, el numerador es más pequeño que el denominador. Con esta información, según la definición, es una fracción propia. Finalmente, 7 séptimos, colocamos el numerador, el denominador y la línea para hacer la comparación. 7 en este caso es igual a 7. Como numerador y denominador son iguales, se podría decir entonces que es una fracción unidad o unitaria. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.